Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio, a este nuevo video de lo que yo llamo los videos de la serie del millón. Y los llamo los videos de la serie del millón porque tienen que ver con cómo llegar a 1 millón de personas, cómo acompañar y apoyar a 1 millón de personas en sus viajes de transformación. Y el caso es que ese deseo de llegar a 1 millón de personas tiene que ver con lo que yo llamo el ser agente de transformación. Y de hecho de crear una comunidad de agentes de transformación. Entonces en el video de hoy de lo que quisiera hablar es del tema de qué significa ser un agente de transformación, un agente de cambio. Y llevo más de 1 año, yo diría que aproximadamente unos 2 años haciéndole seguimiento día a día a qué publicaciones salen diciendo qué es un agente de cambio, qué es un agente de transformación. Digo, agente de transformación es un término que yo utilizo muy deliberadamente y que en el ADN transformador utilizamos de manera muy deliberada, pero que normalmente la gente lo que utiliza, y especialmente en inglés lo que utilizan es el término agente de cambio o change agent en inglés. Y parte de lo que yo he venido mirando es qué dice nuestra cultura, qué dice nuestro conocimiento acerca de qué significa eso, qué significa ser un agente de transformación, qué significa ser un agente de cambio. Y la verdad es que no he encontrado ninguna definición, llamémoslo así. No me gusta tanto la palabra definición, a mí me gusta más la palabra distinción, es decir, aquello que nos permite distinguir una cosa de otra. Y nosotros encontramos muchísimas interpretaciones, muchísimas distinciones o muchísimas incluso definiciones de lo que significa, por ejemplo, ser un líder. Ya hoy en día en el mundo hay suficiente conocimiento alrededor de eso. Hay libros escritos acerca del liderazgo, hay diferentes miradas, diferentes interpretaciones. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero no es muy difícil. Uno pone la palabra liderazgo en Google, por ejemplo, y le va a salir un montón de resultados y muchos de ellos además con modelos, con mapas, con teorías, etc. Pero si pones agente de cambio, lo que te vas a encontrar es un montón de adjetivos. La expresión agente de cambio es utilizada hoy en día como un adjetivo para nombrar a cierto tipo de personas. Pero no existe, o yo no he encontrado por lo menos, una definición de qué es un agente de cambio. Así que hace años me puse en la labor de todas formas de mi formación, algunos de ustedes saben, tiene que ver con el coaching ontológico, y la ontología se refiere a entender el ser de las cosas, el ser. Y me puse a ver cuál es la ontología del agente de cambio. De ahí empecé a llamarlo agente de transformación, justamente por la diferencia entre la palabra cambio y la palabra transformación, que muy rápidamente, sin entrar en profundidad, el cambio usualmente lo vivimos, la manera en que lo vivimos la mayoría de las personas es que lo vivimos como un conflicto, llamémoslo así, una oposición más bien, entre el pasado y lo que queremos hacia el futuro. El cambio lo vivimos como que algo venía por acá y debemos terminar con esto y debemos empezar algo distinto. Y desde ese punto de vista, el cambio trae esta energía en donde hay como una cierta negación y una cierta confrontación entre lo existente y lo deseado. Y desde ese punto de vista, trae una energía que no hace incluso fácil adoptar el cambio. Entonces a mí me gusta más la palabra transformación y la palabra transformación porque la palabra transformación implica el proceso de evolución. Es como pensar en el proceso de transformación. Transformación significa trans es cambiar y formación es cambiar la forma, digamos. Pero transformación significa como en el proceso de una mariposa que pasa de gusano a finalmente este ser que tiene alas, que es capaz de volar y que muchísimas veces es de una belleza enorme. Pero esa palabra incluye lo que venía, incluye lo existente y lo incorpora en la posibilidad de futuro, no lo niega. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta más la palabra transformación.
Pero en todo caso, volviendo al tema, me puse a tratar de articular qué significa ser un agente de transformación. Y con el equipo del ADN transformador nos hemos puesto en ese trabajo. Y lo que hemos encontrado es que un agente de transformación tiene tres maneras de ser muy particulares. Tiene una manera de ser que tiene que ver con el ser líder. Se necesita un cierto liderazgo para ser agente de cambio, agente de transformación. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de movilizar a las personas, de movilizarnos a nosotros mismos y de movilizar a otros a aceptar y a incorporar la transformación, el cambio. Entonces se necesita liderazgo. Se necesita un cierto elemento, este es el segundo, digamos, elemento, se necesita un cierto elemento de ser alguien que es innovador, alguien que está pensando en lo nuevo, que está pensando en crear algo nuevo, está pensando en crear nuevas prácticas que sean adoptadas por una comunidad. Y desde ese punto de vista, no simplemente está mirando cómo es que se hacen las cosas de la manera existente, sino se hace la pregunta de qué es lo que en la manera de hacer las cosas por parte de una comunidad de personas no está funcionando, cuáles son, digamos, los quiebres, los problemas, las dificultades con las cuales se están encontrando y cómo crear una solución que cuando sea creada, sea incorporada y adoptada por esa comunidad para generar un nuevo conjunto de prácticas. Y bueno, esa es la transformación, ese es el cambio. Y tercero, se necesita de una capacidad, y es como la tercera, digamos, forma de ser que tienen las personas o que pueden tener las personas que quieren ser, digamos, agentes de transformación, y es esta capacidad de ser emprendedores, de emprender, no simplemente quedarse en lanzar las ideas, en ser, por ejemplo, se puede ser un líder de pensamiento y tal, pero no necesariamente lanzarse a armar equipos, a entrar en la acción y a generar proyectos y a generar resultados que hagan que efectivamente se incorporen estas nuevas prácticas, estas nuevas habilidades, estas nuevas distinciones, etcétera, en una comunidad. Entonces, cuando lo vemos así, podemos empezar a darnos cuenta de que hay una estructura, hay unos elementos que están detrás de esto que llamamos el ser agente de transformación y que nos permiten convertirnos en aquello que queremos, en personas que somos capaces de liderar, de movilizar el encuentro de soluciones para los grandes desafíos que estamos viviendo, yo los digo grandes porque me gusta pensar en la escala del mundo, pero pueden ser los desafíos del tamaño de una comunidad, digamos, local, muy bien localizada, muy bien delimitada, y cómo es que entonces se logra generar esa incorporación, esa adopción de nuevas prácticas por parte de esa comunidad a través de proyectos, a través de iniciativas, a través de convocar el trabajo colaborativo de muchos para lograr resultados que den cuenta de que estamos cuidando de lo que más nos importa. Entonces, ese es el resumen de este video de hoy. ¿Qué significa ser un agente de transformación? Ser líder, ser emprendedor, ser innovador y lograr que encontremos soluciones a los grandes desafíos que tenemos. Nuevamente yo utilizo la palabra grandes, pero que al final del día tienen que ver con cómo es que hacemos para que las personas, las comunidades adoptemos esas soluciones y nos movamos en conjunto hacia el futuro que nos importa. Espero que este video haya sido de valor para ti. Por favor, compártelo y coméntalo.